A ver, con respecto a los ejercicios de oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas, la resolución sería la siguiente. Primera pregunta. Correlacione ambas columnas relacionadas con las oraciones y sus clases. Si se dan cuenta, aquí hay un ligero cambio conforme al orden en el que tenía, bueno, no solamente el orden, sino a ciertas palabras, a cierto tipo de oraciones con lo que está en la hoja que tienen. Simplemente corríjanlo. Aquí va, en el número 3 es oración simple y en el 5 es disyuntiva. Por lo tanto, A. El padre no trajo dinero, sino problemas. Para que sea una oración compuesta debe tener más de un verbo. Si tiene un solo verbo, viene a ser oración simple. Luego yo tengo que fijarme en las marcas que me indiquen si se trata de una yuxtapuesta, cuando tengo los dos puntos, el punto y la coma, o cuando tengo una conjuntiva, donde se encuentran las adversativas, explicativas, copulativas, hilativas y todas ellas. Esa sería oración compuesta, pero por coordinación, no por subordinación. A ver, el padre no trajo dinero, sino problemas. Tengo que buscar primero el verbo, trajo. Acá tengo un verbo. Luego, no hay otro. Acá tengo la supuesta marca de la compuesta conjuntiva que es sino, que pertenecería a las adversativas, siempre en cuando después de ella haya un verbo, pero después de ella hay un sustantivo que es problemas. Por lo tanto, si solo tiene un verbo, esto vendría a ser una oración simple. A veces canta, en otras se echa a llorar. Acá tengo a veces y en otras, que es la marca de la compuesta conjuntiva y como tiene a veces y en otras, esa forma viene a ser una distributiva. Y ahora tengo que fijarme si cumple con la regla de la compuesta, que tiene que tener más de un verbo. A veces canta, acá tengo un verbo, en otras se echa a llorar. Todo esto es una perífrasis verbal, por lo tanto es considerado como otro verbo. Un verbo después de cada una de las palabras claves que me indica en la compuesta vendría a ser una distributiva, por el a veces y en otras, distributiva, y cumple la regla de tener más de un verbo. Lees la ponencia u organizas el evento. Tengo la marca de la compuesta conjuntiva que es U y que pertenece a las disyuntivas. Y ahora tengo que fijarme si están los dos verbos. Lees y luego organizas. Ahí está. Por lo tanto, esta vendría a ser una disyuntiva por la U. Luego tengo no llega tarde, es decir, es muy puntual. Tengo aquí la marca de la compuesta conjuntiva explicativa. Ahora voy a fijarme si tengo los dos verbos. Llega y es. Por lo tanto, efectivamente es una compuesta y pertenece a las explicativas. Llegó temprano e indagó por su familia. Tengo la marca de la conjuntiva copulativa que viene a ser e. Ahora voy a fijarme si tiene los dos verbos. Llegó temprano, llegó y luego indagó. Ahí están los dos verbos, por lo tanto es una copulativa. Y de esa manera he resuelto el primer ejercicio en el cual me está pidiendo ubicar si son oraciones compuestas, tal vez oración simple, qué clase de oración compuesta. Solamente hay dos clases, hay dos clases de oraciones compuestas, las cuales son las coordinadas y las subordinadas. Primero estamos hallando las coordinadas, que dentro de las coordinadas se encuentran las yuxtapuestas y las conjuntivas. Y dentro de las conjuntivas se encuentran todo lo que es hilativas, explicativas, copulativas, distributivas, disyuntivas, todo eso. Pregunta 2. Identifique la alternativa donde aparece oración compuesta por coordinación. Está pidiendo por coordinación más no por subordinación. Pero, como yo había explicado anteriormente, para reconocer una subordinada y diferenciarla de la coordinada, yo tengo que tener definido qué palabras son palabras claves para una coordinada y cuáles son las palabras claves para una subordinada. Yo había dicho que todas las preguntas directas e indirectas como cuándo, dónde, cómo,
Todo este tipo de preguntas vendrían a ser cómo, cuándo, dónde, cuánto, vendrían a pertenecer a las subordinadas. Y también los verbos infinitivos como ganar, perder, jugar, todo ello. Aparte de eso, palabras como sí y qué. Entonces tenemos infinitivo, sí, qué, cuándo, dónde, cuánto, cómo. Todas esas palabras son las marcas de la subordinada. Si no tiene esas marcas o no tiene una composición de coordinada que yo pueda reconocer, entonces vendría a ser una subordinada. En el caso contrario, vendría a ser una coordinada. Vamos a hallarlo. Adelina suele llegar puntualmente. A ver, esta palabra suele llegar no es que tenga aquí dos verbos, tengo solamente uno, porque yo no puedo separarlos. El suele necesariamente requiere del llegar para formar un verbo, suele llegar. No voy a decir Adelina suele puntualmente, no, necesita del llegar o necesita de otro verbo. Por lo tanto, el suele forma una perífrasis verbal y acá solamente tengo un verbo. Cuando tengo un verbo, esto vendría a ser oración simple. Susi suda cuando corre demasiado. Aquí yo expliqué que necesito encontrar las marcas que me ayuden a identificar si se trata de una coordinada o una subordinada. Yo tengo aquí cuándo, porque yo dije infinitivo, qué, sí, cuándo, dónde, cuánto, cómo, todo eso me indica subordinación. Por lo tanto, voy a separarlo. De aquí empieza la proposición subordinada. ¿Desde cuándo? Y aquí proposición principal. No solamente eso, sino que tengo que fijarme que cada una de las proposiciones tenga su verbo. Verbo y verbo. Por lo tanto, sí es una oración compuesta. No por coordinación, pero sí por subordinación. Esta es una oración subordinada. No voy a especificar las funciones porque no me está pidiendo, simplemente me está pidiendo haya si cuál de todas es la oración coordinada. Por lo tanto, esta tampoco sería la respuesta. Mariana duerme después de cenar. Acá tengo, si tuviera solamente un verbo, diría que es una oración simple, pero tengo dos verbos, duerme y cenar. Ahora, yo no tengo acá ningún enlace, ninguna coma, ningún punto y coma que me diga que es una yuxtapuesta. Tampoco tengo enlaces de las hilativas, distributivas, copulativas, no tengo nada de eso para que también me diga que es una oración por coordinación, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? Entonces, pero sí tengo acá el verbo cenar en infinitivo porque termina en ar. Por lo tanto, esta vendría a ser una oración subordinada. Tomo la marca de la subordinada y esta vendría a ser la proposición subordinada y todo lo demás vendría a ser la proposición principal. Por lo tanto, yo tengo que esta también es una oración subordinada. Y todavía no encuentro lo que me está pidiendo la pregunta oración coordinada. Esta también es una subordinada. Siguiente, Rosario, coma, la hija de José, coma, es fondista. A simple vista tú puedes decir, está separada por comas, entonces puede que sea una oración, una yuxtapuesta, una coordinada yuxtapuesta, entonces ya encontré la respuesta, pero no. Para que sea yuxtapuesta, necesariamente la separación de comas debe tener en cada una de ellas un verbo. Acá solamente hay un nombre, Rosario, luego está la coma. Acá la hija de José, acá hay sujeto y no hay este verbo. Después de la coma hay un verbo que dice es fondista. El único verbo que hay en esta oración es. Por lo tanto, si solamente tiene un verbo, vendría a ser oración simple. Es atleta, solo corre 10.000 metros. Es atleta, coma, solo corre 10.000 metros. Aquí está la coma que me indica que puede ser una yuxtapuesta. Ahora tengo que fijarme si antes y después de la coma hayan verbos, no como la anterior en la que solamente había un verbo por más que esté separado por comas. Es atleta, es verbo. Solo corre 10.000 metros, corre, ahí está. Tiene dos verbos y está separado por coma. Vendría a ser coordinada yuxtapuesta.
Dice, encuentra la oración compuesta por coordinación. Tú sabes que dentro de las oraciones coordinadas están las yuxtapuestas y las conjuntivas. Y dentro de las conjuntivas están todas las hilativas, copulativas, distributivas, explicativas, todo ello. Por lo tanto, necesitabas encontrar o una yuxtapuesta o una conjuntiva. Lo que yo he encontrado acá es oración simple, subordinada, subordinada, oración simple. Y la última alternativa es la coordinada, porque tiene una yuxtapuesta. Por lo tanto, esta es la respuesta. 3. Marque la opción en la cual aparece oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. En la pregunta anterior me pedía solamente por coordinación, es decir, que podía encontrar una yuxtapuesta o una conjuntiva. Como encontré una yuxtapuesta, esa era la respuesta, porque las yuxtapuestas pertenecen a las coordinadas. Pero ahora sí me lo está especificando mucho mejor. Me está diciendo, encuentra una compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Es decir, que yo voy a obviar todas las compuestas, coordinadas, conjuntivas. Todas ellas no van a ser las respuestas. Yo necesito encontrar una yuxtapuesta. A. Berta fue enfermera pero no ejerció. Tengo pero, que viene a ser la marca de las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, adversativas. Pero a mí no me está pidiendo conjuntivas, me está pidiendo yuxtapuesta. Por lo tanto, esta no vendría a ser la respuesta. Muy aparte de que tenga acá un verbo y acá tenga otro verbo. Esta es una adversativa. B. Marta se casó, es decir, ya no es soltera. Tengo acá es decir, que es la marca de las explicativas. Tengo verbo, mejor dicho, perífrasis, y acá tengo verbo. Entonces, es decir, vendría a ser una conjuntiva, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. Tampoco es la respuesta porque no me está pidiendo conjuntivas, me está pidiendo yuxtapuesta. Samuel ha de estudiar y trabajar en ICA. Este I está dividiendo dos verbos. Ha de estudiar, que es una perífrasis, y trabajar, que es un verbo. Entonces, la I es la marca de una copulativa, que tampoco es la respuesta porque me está pidiendo yuxtapuestas. Ellos estudiarán, dos puntos, desean ingresar. Acá me está diciendo que puede que sea una yuxtapuesta porque tiene dos puntos y la marca de las yuxtapuestas eran los dos puntos, la coma y el punto y coma. Vamos a ver si es que tiene verbos en cada uno de los lados para darme cuenta si se trata de una yuxtapuesta. Ellos estudiarán más, estudiarán, verbo. Desean ingresar, perífrasis. Por lo tanto, como tenemos acá dos verbos y la marca de la yuxtapuesta, esta vendría a ser una compuesta coordinada yuxtapuesta. Pero de todas maneras voy a analizar la otra. Marcos escribe novelas y José ensayos. A ver, aquí tengo I, que me indica que es la marca de las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, copulativas. Entonces, yo voy a fijarme si en cada uno de los lados hay verbo. Marcos escribe. Escribe viene a ser verbo. Y José, coma, ensayos. Esta coma me está indicando que se puede, bueno, estoy omitiendo un verbo, pero me está dando a entender que aquí puede ingresar un verbo, siempre en cuando haya coma, mas no aquí, porque aquí me está diciendo si no problemas. Entonces aquí tengo entendido que no hay ningún verbo después del si no, pero aquí sí. En este caso sí, porque dice Marcos escribe novelas y José, en vez de volver a repetir escribe ensayos, he puesto una coma, lo cual me da a entender que aquí sí puede haber un verbo y el verbo escribe. Marcos escribe novelas y José escribe ensayos, solo que como lo he omitido, he puesto esta coma, lo cual sí hace que esta oración sea una compuesta, más no una simple, por más de que tú veas aquí solamente un verbo. La coma ya hace la diferencia y me indica que simplemente he omitido repetir el verbo. Entonces, esta también es una compuesta, pero compuesta coordinada, conjuntiva, copulativa.
Como me está pidiendo yuxtapuesta, yo tengo que omitir todas las conjuntivas, porque tú sabes que en las conjuntivas están las adversativas, explicativas, copulativas y todo lo demás. Lo que me está pidiendo es la yuxtapuesta y yo ya la encontré en la alternativa D. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. Con respecto a las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas, relacione lo expresado en ambas columnas. Saúl lo intentó, mas no lo consiguió. Tengo más que me indica que se trata de una adversativa. Y además tengo que fijarme que no sea una oración simple, no tengo que buscar los dos verbos. Acá tengo un verbo y acá tengo otro verbo. Por lo tanto, sí es una compuesta y pertenece a las adversativas. Acá vendría la A. Luego tengo, ellos se entrenaron bien, luego ganaron. Acá tengo un verbo, otro verbo. Y luego tengo la marca de las hilativas, que viene a ser luego. Por lo tanto, acá vendría la B. Ella llora que llora todas las noches. Cuando tengo esta forma, llora que llora, ríe que ríe, sueña que sueña, viene a ser una copulativa. Porque además tú sabes que aquí están los dos verbos, verbo y verbo. Entonces la marca de la que me indica que es una copulativa. ¿Qué más? Marta está enferma, o sea, no trabaja. Acá tengo un verbo, acá tengo otro verbo. Y en el medio tengo la marca de las explicativas, porque dice o sea. Entonces aquí sería la D. Felipe, o dices la verdad o te castigan. Aquí tengo verbo, acá tengo otro verbo. Y aparte de ello, acá tengo la marca de las disyuntivas, que es O. Por lo tanto, aquí vendría a ser E. Siguiente. Marca el enunciado que constituye oración compuesta por coordinación. En la C hay una pequeña corrección y van a añadir aquí la coma. A. Me está pidiendo coordinación yuxtapuesta, no conjuntiva. Fernanda no redactó la carta ni la leyó bien. Tengo que buscar el verbo aquí, redactó, y luego leyó. ¿Y qué más tengo aquí? Tengo la marca de las compuestas conjuntivas copulativas, porque tengo el ni. Esta es una copulativa. Encienda las luces o utilice las linternas. Acá tengo verbo, luego verbo y acá tengo o, que es la marca de las disyuntivas. Luego, Hortensia no es esa flor, es aquella gatita. Acá tengo verbo, acá también tengo otro verbo. Y está separado por una coma, lo cual me da la idea de que si tengo dos verbos y tengo una coma, entonces estoy hablando de una yuxtapuesta. Parece que ya encontré la respuesta, pero igual voy a tener que analizar todo lo demás. Norma y Marta trabajan y estudian juntas. Si bien es cierto, acá tengo y acá también tengo y, podríamos decir que se trata de una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, por la marca de la i. Pero yo tengo que fijarme por cuál de las dos i es. Si me fijo en la primera i, dice Norma y Marta. Solamente está separando nombres. Entre esta i, antes de esta i no hay un verbo, ni después de esta i hay otro verbo. Entonces necesariamente tiene que tener una antes y una después. Como no tiene, entonces no me refiero a esta i para convertirla en copulativa. Me refiero a la segunda i, porque antes de esta i está el verbo trabajan y después está el verbo estudian. Entonces la segunda i es la que me indica que se trata de una copulativa. Arturo es hombre leal, por eso confían en él. Acá tengo un verbo y acá tengo otro verbo. En el medio tengo la palabra por eso y por eso viene a ser una hilativa. Por eso, por ello, todo ese tipo de palabras son hilativas. Por lo tanto, ¿qué cosa me pedía? Yuxtapuesta. La respuesta es la C. Siguiente pregunta.
Las anteriores se trataban sobre las coordinadas en su mayoría. Ahora empiezan las preguntas acerca de las oraciones subordinadas. Para tener en cuenta, las oraciones subordinadas se dividen en proposiciones sustantivas, proposiciones adjetivas y proposiciones adverbiales. Vamos a tocar más el tema de las proposiciones sustantivas, ya que dentro de las proposiciones sustantivas tenemos funciones como objeto directo, em, función sujeto, función complemento atributo y las funciones de complemento de nombre, de verbo y de adjetivo. Todo este tipo de funciones pertenecen a las proposiciones sustantivas. Entonces, ese es el tema que más vamos a tocar, no tanto las proposiciones adjetivas ni adverbiales, pero sí proposiciones sustantivas y todas esas funciones que tienen. Ahora, primero tenemos que leer bien la pregunta para entenderla. Si me pide específicamente eh, función, me pide función, indica qué función tienen las proposiciones sustantivas. Tú sabes que las proposiciones sustantivas tienen la función objeto directo, función sujeto, función complemento atributo y luego función complemento de nombre, de adjetivo y de verbo. Y cada una de esas funciones tiene una forma específica para hallarla y se resuelve de la siguiente manera. Y presten atención y tienen que memorizar estas fórmulas. Mi verdadero temor es que no llegues a tiempo. En primer lugar, yo tengo que, para saber de dónde a dónde es la proposición subordinada, tengo que verificar las marcas de las subordinadas, las cuales eran el infinitivo, es decir, verbos que terminan en ar, er, ir, si en caso no hubiese las siguientes marcas que voy a mencionar a continuación. El qué, el sí y luego todas las preguntas directas e indirectas, ¿no? Como vendría a ser dónde, quién, quiénes, cuánto, cómo, cuándo, todo ese tipo de palabras. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para hallar la función que cumplen es separar las proposiciones. Mi verdadero temor es que no llegues a tiempo. Aquí tengo una de las marcas de la subordinada que viene a ser que. Entonces yo tengo entendido que después de esa marca viene toda la subordinada, proposición subordinada. Y todo lo anterior a ella viene a ser la proposición principal. Bien, entonces voy a continuar. Yo tengo aquí la primera función por la cual yo debo probar es la de objeto directo. Entonces voy a probar. Mi verdadero temor lo es. Como que no concuerda mucho, ¿no? Mi verdadero temor lo es. Es mi verdadero temor, yo podría decir, pero sí, pero no podría ponerle el lo ahí dentro, ¿no? Mi verdadero temor lo es. Entonces, como que no concuerda. Por lo tanto, la función objeto directo queda descartada para ella. Muy aparte de que, como yo expliqué, cuando tienes palabras como mi opinión, mi sugerencia, mi preferencia, el objetivo, mi objetivo, cuando tienes ese tipo de palabras, básicamente estaríamos hablando de un complemento atributo y ahí hay algo parecido como mi verdadero temor es que no llegues a tiempo. Entonces, esto vendría a ser complemento atributo. ¿Por qué? Muy aparte de que se halla de esa manera, es que tienen que prestar atención en lo siguiente. Ubico la proposición subordinada, ¿cierto? La que está entre corchetes. Tengo aquí el que es la marca de la subordinada. El que me está indicando que a partir de él hasta el final, todo eso que he encerrado en corchetes es una proposición subordinada. Esa es la que me manda, la que me dirige, que me dice de dónde a dónde es la proposición subordinada. Ese que es el que logra la separación de dos proposiciones y que me indica que el que tiene el que es la proposición subordinada. Entonces, eh, como yo tengo ahí algo de lo que me he dado cuenta, mi verdadero temor que se asemeja a mi preferencia, a mi
mi sugerencia, mi opinión a ese tipo de frases, se podría decir, entonces me da la idea de que estoy hablando de complemento atributo, pero no solamente por eso, sino que el complemento atributo tiene la marca que dentro, no solamente la marca que, sino tiene todas las demás marcas excepto el infinitivo dentro de la preposición subordinada. ¿Qué quiero decir con esto? Complemento atributo. Muy aparte de lo que ya he explicado anteriormente, dentro del corchete de la proposición subordinada, el complemento atributo va a tener marcas como que, puede ser sí, puede ser dónde, puede ser cuándo, puede ser todas esas marcas anteriores, excepto el infinitivo, es decir, verbos que terminan en ar, er, ir, excepto ellos. Si yo tengo esta marca dentro del corchete, automáticamente es un complemento atributo, siempre en cuando no cumpla con las funciones anteriores, las cuales voy a explicar después. Entonces tú entiendes que esto es un complemento atributo. Luego, B. Pregunta si vas a ir al teatro con ellos. Si tú no te das cuenta, podrías tomar a partir de ir, porque si bien es cierto, las marcas de las proposiciones subordinadas son los infinitivos y las preguntas indirectas y luego las completivas como que y sí. Pero si te fijas mucho mejor, el infinitivo va en último lugar. Eso es lo último, cuando ya no encuentras algún enlace. Si tú te fijas bien, acá había una completiva sí, por lo tanto la proposición subordinada empieza desde el sí, más no desde el ir por más que sea un infinitivo. Empezamos desde el sí. Entonces, desde el si vas a ir al teatro con ellos es la proposición subordinada y pregunta es la proposición principal. Entonces, aquí la primera función que yo debo emplear, porque recuerda que son 5 funciones de las proposiciones sustantivas, 5 o 6, por ejemplo, objeto directo en primer lugar, sujeto, luego tengo los complementos, atributo de nombre, adjetivo y de verbo. Todas esas son las funciones, pero la primera función que yo siempre debo probar en una oración o para hallar qué tipo de función cumple es la de objeto directo. Si encaja, esa es la respuesta. Pregunta si vas a ir al teatro con ellos. A ver, yo puedo decir, lo pregunta, no, no quedaría, pero sí puedo decir, se lo pregunta, lo cual no tiene nada de malo o nada de raro si añado el se. Si es necesario añadir el se y encaja el se lo o se la, entonces ya estoy hablando de que sí se puede cambiar o sí se puede pasar a objeto directo. Entonces yo tengo acá se lo pregunta. Como tengo se lo pregunta y es la primera función por la cual yo debo probar todas las demás proposiciones, y si encaja perfectamente, entonces no hay más que hablar, no hay más que analizar. Es objeto, función, objeto directo, porque puedo cambiarlo por se lo pregunta y ya no hay necesidad de repetir todo esto. Simplemente se lo pregunta y punto. Si he podido cambiarlo es objeto directo. C. El niño no sabe quién lo acompañará. Primero tengo que buscar la marca de la subordinada que me indique de dónde a dónde voy a separar. Tengo aquí quién lo acompañará. Proposición subordinada. Y lo demás es la proposición principal. Entonces, aquí la primera función por la cual yo debo probar es objeto directo. Eso es por regla. Primero pruebo función objeto directo. Si encaja con ella, esa es la respuesta. A ver, yo puedo decir, el niño no sabe quién lo acompañará. El niño no lo sabe, porque yo tengo que añadir el lo, el la, el los, el las, justo antes del verbo. El verbo es sabe, entonces el niño no lo sabe. Si encaja, elimino esto y por lo tanto se cumple la primera prueba, objeto directo. A ver, luego tengo, Luis estaba seguro de que ganaría el partido. A ver, vamos a probar.
primero separamos. Acá tengo la marca de la subordinada es que, separo, que ganaría el partido. Luego, Luis estaba seguro de, vendría a ser la proposición principal y que ganaría el partido la preposición subordinada por la marca que. Ahora, fácilmente acá yo podría decir, tiene que, puede ser el complemento atributo, porque acá también tiene que, y me decían que el complemento atributo siempre tiene dentro del corchete cualquier otra marca de la subordinada menos el infinitivo. Entonces podría tomarlo como complemento atributo, pero no. ¿Por qué? Por la diferencia de que al costado de esa que hay una preposición llamada de. No vayan a confundir proposición con preposición. Proposición son las separaciones que yo les estoy dando con los corchetes y preposición son palabras simples como a, con, de, hasta, para, por, sin. Esa es preposición. Entonces, si yo tengo el que, hasta ahí de repente puedo pensar, ya puede ser complemento atributo porque tiene el que dentro del corchete de la preposición subordinada. Puede que sea complemento atributo. O, a ver, voy a probar con mi primera prueba que es objeto directo. Luis lo estaba, se supone que yo tengo que poner hasta donde termina el corchete. Luis lo estaba seguro. Yo no puedo decir Luis lo estaba seguro de. No concuerda con objeto directo. Por lo tanto, no sería objeto directo. Complemento atributo puede que lo haya tomado como opción en primera instancia porque tiene el que dentro del corchete, ¿no? O sea, tiene cualquier otra opción menos infinitivo dentro del corchete, pero no, porque lo que está al costado ya lo mató. Por ello, si yo tengo la siguiente fórmula, tengo aquí preposición, tengo entre corchete marca de la subordinada, y luego al costado tengo cualquier otra función gramatical, entonces eso me indica que no estoy hablando de complemento atributo, sino de otro tipo de complemento. Tengo aquí que marca de la subordinada, entre corchetes. Al costado tengo preposición de, y ahora tengo que fijarme qué cosa hay al otro lado de esa preposición. Tengo la palabra seguro, y seguro, ¿qué cosa viene a ser? Luis estaba seguro. ¿Seguro qué cosa vendría a ser? Seguro es adjetivo, ¿no? Luis estaba seguro. Seguro viene a ser adjetivo. Por lo tanto, ¿yo qué cosa tengo? Si acá tengo adjetivo más preposición más la marca de la subordinada entre el corchete, entonces esto es complemento de adjetivo. Y si acá no tuviese un adjetivo, es decir, aquí tuviese sino un nombre, sería complemento de nombre. Si aquí tuviese un verbo, sería complemento de verbo, siempre en cuando cumpla con esta función. Función gramatical más preposición más la marca de la subordinada entre corchetes. Por lo tanto, este es un complemento adjetivo. La siguiente. No pensé trabajar tanto el domingo. Como aquí no tengo ninguna marca de pregunta indirecta en la oración, entonces tomo que tengo que separar desde el infinitivo. Trabajar. Entonces separo. Trabajar proposición subordinada y no pensé proposición principal. Entonces, la primera opción con la que yo debo probar, acá no hay ninguna preposición después de la marca de la subordinada, porque yo entiendo que trabajar es la marca de la subordinada, pero al costado no hay ninguna preposición como la anterior, por lo tanto, tengo entendido que no es ningún complemento, ninguno de los complementos, ni tampoco vendría a ser complemento atributo. ¿Por qué? Porque acá tengo un infinitivo y para que sea complemento atributo, acá no debe haber ningún infinitivo, tiene que tener cualquier otra cosa menos un infinitivo, como trabajar. Ahora, sujeto, función sujeto podría ser, ¿no? Por lo que tengo trabajar y función sujeto si funciona de esa manera, cuando dentro del corchete tengo la palabra, tengo el infinitivo. Entonces, podría ser, ¿no?
siempre y cuando no funcione con mi primera opción. Y mi primera opción siempre va a ser la de objeto directo. Si no encaja con objeto directo, puede ser cualquiera de las otras funciones que tenía planeado poner. Pero si encaja con objeto directo en primera instancia, entonces quedan descartadas las demás. No pensé. Siempre voy a añadir el lo, la, los, las antes del verbo. Eso quiere decir que voy a ponerlo antes de pensé. No lo pensé. Encaja perfectamente, por lo tanto elimino esto y vendría a ser un objeto directo. ¿Por qué no vendría a ser sujeto? Porque queda como objeto directo en primera instancia. Si queda como objeto directo en primera instancia, entonces yo no puedo recurrir al sujeto. Recurro al sujeto cuando no ha quedado perfectamente con la función objeto directo. Ahí recién recurro al sujeto. Podría ser sujeto, ¿no? Porque dentro del corchete hay un infinitivo, pero no, por lo que les acabo de explicar que en primer lugar siempre se prueba con el objeto directo. 7. Señale la oración que presenta proposición subordinada sustantiva. Quiere decir que necesito encontrar cualquiera de las funciones, si es que contiene objeto directo, sujeto, complemento atributo, complemento adjetivo de nombre y de verbo. Si encuentro cualquiera de esas funciones en estas alternativas, vendría a ser una proposición subordinada sustantiva. Vamos a buscarlo. A. Confiaba en aprender portugués en un año. Marca de la subordinada, aprender, que viene a ser un infinitivo, por lo tanto voy a separar. Ya está. Proposición subordinada y proposición principal. Ahora, como ustedes están acostumbrados a desarrollar con el de, siempre si encuentras la preposición de allá, entonces se trata de complementos, no se trata ni de objeto directo, ni de sujeto, ni de complemento atributo. Se trata de complemento adjetivo, de nombre y de verbo, cuando tengo la preposición de al costado de la marca de la subordinada. ¿No? Como están acostumbrados al de repente se han olvidado que existen otras preposiciones, como por ejemplo en, que también cumple la misma función de, porque todas ellas son preposiciones. Entonces, yo tengo aquí aprender, que viene a ser la marca de la subordinada, acá está, marca de la subordinada. Luego, al costado tengo preposición, y efectivamente tengo preposición en, y ahora tengo que fijarme qué cosa hay al otro costado de la preposición, si es un adjetivo, si es un sustantivo o si es un verbo. Confiaba. Yo confiaba. Confiar. Entonces, confiaba tiene función de verbo. Por lo tanto, esto es un complemento de verbo. Cuando yo tenga marca de la subordinada y al costado de esa marca tenga una preposición, entonces automáticamente yo no pienso ni en objeto directo, ni en sujeto, ni en complemento atributo. Tengo que pensar en los otros tres complementos, ya sea adjetivo, sustantivo y de verbo. Por lo tanto, esto es un complemento verbal porque al costado de la preposición en tengo lo que es el verbo. Entonces vamos a analizar lo siguiente. P. Ha faltado a las clases, es decir, no aprobará el curso. Acá yo tengo algo básico, es decir, el cual me indica que no estoy hablando de ninguna subordinada, sino de una coordinada. Y coordinada conjuntiva explicativa, por la palabra es decir. Voy a verificar. Verbo aquí y perífrasis aquí. Por lo tanto, esto vendría a ser una oración compuesta coordinada, no es una subordinada. Esta es una coordinada explicativa. Entonces, y lo que me está pidiendo son subordinadas, no me está pidiendo coordinada. Hasta el momento la única subordinada que he encontrado es la primera. Subordinada sustantiva, función, complemento de verbo. La segunda es una coordinada explicativa. En la C, nadie conoce a ese joven ni nadie lo ha visto antes. Acá tengo la marca de una copulativa que es ni. Verbo aquí y perífrasis aquí. Entonces, si tengo el ni, esto no es una subordinada, es una coordinada copulativa.
Luego tengo uno sale por la puerta, otro salta por la ventana. Uno, otro. Esto tampoco es una subordinada, es una coordinada distributiva. Tengo que fijarme que tenga los verbos. Salta y sale. Estudia muy poco, sin embargo, aprueba todos los cursos. Sin embargo, me indica que no es una subordinada, sino es una coordinada, sin embargo, adversativa. Aquí está el verbo y aquí está el otro verbo. Por lo tanto, la única que es una subordinada y que cumple función de complemento de verbo es la letra A. Esta es la subordinada. Subordinada, porque tiene función complemento de verbo. 8. Marque la oración que presenta proposición subordinada sustantiva. Acá me está indicando qué función específicamente. Acá me decía cualquiera de las funciones, pero lo cual me indica que es una subordinada, ¿no? Pero acá sí me está remarcando, no me está diciendo ni complementos de verbo, de nombre, de atributo, de sujeto, de que diga objeto directo. Me está pidiendo función complemento de adjetivo. ¿Y cómo resolvía yo función de complemento de adjetivo? Era así: adjetivo más preposición más, y dentro del corchete la marca de la subordinada. Si yo tengo esta fórmula, entonces he hallado la respuesta, porque me está pidiendo complemento adjetivo. A ver, A. El problema de ese material es que no es original. La marca de la subordinada que separo, entonces tengo aquí proposición subordinada. El problema de ese material es proposición principal. Entonces voy a hallar de la siguiente manera. Como tengo el que, el problema de ese material lo es. Yo no puedo decir el problema de ese material lo es. Entonces no cumple con la primera prueba de objeto directo. Lo siguiente, el problema de ese material es eso. Y cuando yo reemplazo toda esta proposición subordinada por eso o por algo, me indica que puede ser o función sujeto o función complemento atributo. Pero para que tenga función sujeto, necesariamente dentro de la proposición subordinada, y como lo expliqué anteriormente, dentro de la proposición subordinada tiene que haber la marca de la subordinada. No debe ser ni qué, ni sí, ni cuándo, ni dónde, ni ninguno de esos. Debe ser un verbo infinitivo. Como no es un verbo infinitivo, sino está que y puede ir cualquiera de ese tipo de palabras, entonces está cumpliendo función de complemento atributo. Aquí, cuando no tiene infinitivo y no se puede probar obviamente por las demás opciones. Entonces, esto viene a ser complemento atributo. Complemento atributo. Seguimos. Confiamos en que cumplirás tus promesas. ¿Qué? Marca de la subordinada. Confiamos en. Ahora, como bien les dije, no solamente la preposición es de. Hay un montón de preposiciones. A, con, de, en, hasta, para, por, sin. Todas esas son preposiciones. Entonces tú necesariamente tienes que fijarte. Cuando ves una preposición al costado de la marca de la subordinada, olvídate del objeto directo, olvídate del sujeto, olvídate de cualquiera de todas las demás funciones. Si tú tienes preposición y marca de la subordinada, puede ser cualquiera de los tres complementos, ya sea de adjetivo, de verbo o de nombre. Entonces vamos a analizar. Tengo aquí el que es la marca de la subordinada. Tengo en, que es la preposición. Ahora solamente debo fijarme qué función gramatical hay antes del... qué función gramatical está antes de esa preposición. Entonces lo que yo tengo ahí es nosotros confiamos. Es un verbo. Entonces por lo tanto, como tengo aquí verbo más preposición más marca de la subordinada,
entonces no puede ser complemento adjetivo, pues esto es, si es bien es cierto, es un complemento, pero es complemento de verbo. Siguiente, tuvimos la sensación de que no llegarías. Cuando tú ves el de ya automáticamente ya eso mentalízatelo de una vez, es es uno de los complementos, no es ni objeto directo, ni sujeto, ni complemento atributo, es o adjetivo o de nombre o verbal. Entonces, tomo aquí que la proposición subordinada parte de la marca que, tuvimos la sensación de que. Entonces, tengo el que es marca de la subordinada, el de, que es la preposición, ahora debo fijarme qué hay después de esa preposición. Sensación, la sensación, o sea, más claro que el agua imposible. Sensación es sustantivo, por lo tanto, este es complemento de nombre. Espero que aprueben el proyecto presentado. Que aprueben el proyecto presentado es la proposición subordinada por la marca que. Espero vendría a ser la proposición principal. Entonces, la primera prueba, ante todo, es la de objeto directo, ¿no? Y como no tengo aquí ninguna preposición, ningún de qué, ningún en lugar, ningún eso, entonces automáticamente vendría a ser cualquiera de las demás. Es decir, que como no tengo ninguna preposición al costado de la marca de la subordinada, no puede ser ningún complemento. O puede ser, bueno, ninguno de los tres complementos de funciones gramaticales como adjetivo, sustantivo y verbo. Podría ser objeto directo, sujeto o si no complemento atributo, ¿no? Entonces, aquí podría ser complemento atributo porque tiene el que, y el complemento atributo siempre va a tener el que, pero siempre en cuando no funcione en primera instancia con el objeto directo. Por ello yo siempre tengo que probar primero con el objeto directo. Por ello digo, espero que aprueben el proyecto presentado. A simple vista, espero eso podría ser un complemento atributo, ¿no? Porque justo dentro de la proposición subordinada tiene lo que es el que y no tiene ningún infinitivo como ganar, espero ganar, o sea, no hay nada de eso para que sea sujeto, ¿no? Pero como en primer lugar yo siempre tengo que probar con objeto directo, voy a probarlo. Lo espero, porque lo, la, los, la siempre se pone antes del verbo, el verbo es espero, y yo pongo lo espero. Como si concuerda, elimino todo esto y tengo función objeto directo. Siguiente. Estoy convencido de que te interesará mi propuesta. Estoy convencido acá. Tienes un de qué, entonces es más que obvio que puede ser cualquiera de los tres complementos, de adjetivo, de verbo o de nombre. Separo. Que, luego estoy convencido de. Aquí, simplemente que, marca de la subordinada, que hay al costado, preposición, y que hay al costado de esa preposición, estoy convencido. Estoy es un verbo, al costado hay una característica, convencido. Por lo tanto, este es adjetivo. Adjetivo, preposición y marca de la subordinada, y ya tengo la respuesta, era la E. Este es un complemento adjetivo. Continuando con las preguntas, en número 9, aquí también hay un cambio en la C, coloquen sujeto, tenemos sujeto, complemento de nombre, sujeto, objeto directo y complemento de verbo. Ahora sí, vamos a analizar uno por uno. Tienen la esperanza de ser los mejores. Vamos a separar, tengo aquí ser, que me indica la marca de la subordinada, que es el infinitivo terminado en er. Proposición subordinada. Y aquí tienen la esperanza de la proposición principal. Como tú tienes aquí ser, que es la marca de la subordinada, y al costado tienes de, entonces si al costado tienes una preposición, automáticamente es un complemento, no es ni objeto directo, ni sujeto, ni complemento atributo. Es uno de los otros tres complementos. Entonces, ¿y por qué? Si anteriormente acá había un qué. No, pues no necesariamente acá tiene que haber un qué. Tiene que haber la marca de la subordinada. Por ejemplo, acá tú tenías un de qué.
¿de qué? ¿De qué? Y cada vez que tú encontrabas un de qué, pensabas en un complemento. Pero no solamente se trata del qué. La marca de la subordinada es desde el infinitivo, el qué, el sí, el dónde, el cuándo, el cómo, todo ello. Y a eso se le llama marcas de la subordinada. Y si tú tienes por regla marca de la subordinada y al costado preposición, sea cual sea la marca de la subordinada, pero al costado hay una preposición, estamos hablando de cualquiera de los tres complementos. Entonces, marca de la subordinada, preposición. ¿Qué cosa hay al costado de esa preposición? Esperanza. Más claro, la esperanza. Sustantivo. Por lo tanto, esto viene a ser complemento de nombre. Su misión fue salvar vidas. Salvar, marca de la subordinada porque está en infinitivo. Su misión fue. Entonces, yo no puedo decir, voy a probar primero con objeto directo, pero yo no puedo decir su misión lo fue. No existe, no concuerda. Por lo tanto, no es objeto directo. Y tampoco es ninguno de los complementos, porque no tiene ninguna preposición al costado de la marca de la subordinada, ¿cierto? No hay ninguna preposición al costado de la marca de la subordinada para que sea algún complemento. Entonces, puede ser o función sujeto o función complemento atributo. Pero, como tú sabes que si dentro de la proposición subordinada hay un infinitivo, es función sujeto, función sujeto. Si acá estuviera el qué, el cómo, el cuándo, ahí sería función complemento atributo. Pero esta es función sujeto. Ahora, aquí puede haber un desbalance si yo te digo lo siguiente. Préstame atención. Tú tienes complemento atributo y tienes función sujeto que son parecidos en analizar y acá se pueden confundir. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el complemento atributo, tú vas a encontrar complemento atributo o función sujeto siempre en cuando no se trate de ninguno de los otros complementos, ¿no? O sea, siempre en cuando no haya ninguna preposición que me indique que cumple función de complemento adjetivo, de complemento de nombre, de complemento de verbo cuando tienes este tipo de oraciones. Pero el complemento atributo es cuando dentro del corchete de la proposición subordinada, la marca de la subordinada es cualquier otra palabra, como por ejemplo qué, sí, dónde, cuándo, dónde, menos un infinitivo. Caso contrario, en el sujeto cumple la otra función, ¿no? Es cuando dentro del corchete tienes el infinitivo, cualquier verbo terminado en ar, er, ir, ¿no? En ese caso cumple función sujeto, pero cuando dentro del corchete se encuentra este otro tipo de palabras menos el infinitivo es función complemento atributo. Ahora, aquí hay otro dilema también, porque tal vez el sujeto solamente funcione cuando tenemos un infinitivo dentro del corchete, pero no siempre va a ser así. Hay una excepción siempre en cuando tenga el verbo copulativo delante. Por ejemplo, es una gran satisfacción que hayas obtenido una beca. Analiza esta oración. Es una gran satisfacción que hayas obtenido una beca y esa se encuentra en uno de los ejercicios que hicimos sobre oración que los resuelven conmigo en la pregunta 7E. Es una gran satisfacción que hayas obtenido una beca. O sea, el sujeto también puede tener dentro del corchete el qué, el dónde, el cuándo, siempre en cuando tenga un verbo copulativo delante, como por ejemplo también en la 3C de los ejercicios de oración compuesta subordinada. Es recomendable que consumas ensaladas. Ahí también cumple función sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo está delante o es una gran satisfacción que hayas obtenido una beca. Si el verbo copulativo está delante, ahí sí no va a importar si dentro del corchete se encuentra un qué, se encuentra un cómo, se encuentre un cuándo, se encuentre cualquiera de otras menos el infinitivo. El infinitivo solamente va a funcionar cuando delante tienes otro tipo de palabras menos el verbo copulativo es. Vuelvo a repetir. Por ejemplo, es recomendable
lo voy a escribir aquí. Es recomendable que consumas, ensaladas. Ya. Yo dije que función sujeto solamente hay cuando tú tienes dentro de la marca de la subordinada, dentro del corchete, cuando tienes un infinitivo. Pero ¿cuál va a ser la variación? La variación va a ser la siguiente. Cuando tienes el verbo copulativo delante, es recomendable que consuman ensaladas. Ahí cambia todo el panorama y ya no necesito un infinitivo dentro del corchete para que sea función sujeto, sino que cualquiera de las otras marcas de la subordinada lo convierte en sujeto cuando tiene el verbo copulativo delante. Como es una gran satisfacción que hayas obtenido una beca. Es una gran satisfacción, proposición principal, que hayas obtenido una beca, proposición subordinada. Como tienes el es delante de es una gran satisfacción, entonces no importa si dentro del corchete no haya un infinitivo para que cumpla la función del sujeto. Entonces, como ahí dice que hayas obtenido una beca, entonces ese que va a tener que cumplir función sujeto. ¿Por qué? Porque tiene el es, el verbo copulativo, delante de la oración. Esa es la única variación por el cual la función sujeto puede cumplir ese tipo de función, ¿no? O sea, no solamente tomar el infinitivo. En cambio, en el atributo sí, solamente toma otro tipo de palabras menos el infinitivo. Entonces, habiendo explicado eso, pasamos a seguir resolviendo. Aquí, su misión fue salvar vidas. Entonces, como tengo salvar, estoy hablando de un infinitivo, por lo tanto, función sujeto. Ya que delante yo no tengo ningún verbo copulativo es, para que aquí esté un qué, un cuándo y cumpla función sujeto, ¿no? Simplemente esta es la primera prueba del sujeto, cuando tiene verbo infinitivo. Por lo tanto, esta es función sujeto. Puede ser aquí o aquí, en cualquiera de los dos, no hay problema. Siempre se empieza, bueno, arriba, ¿no? Ahora, siguiente. Dime si volverá. Si volverá. Acá lo he separado, si volverá, y luego dime. Proposición subordinada, proposición principal. La primera opción por la cual yo debo probar es con objeto directo. Es la primera. Si se puede, queda. Yo no puedo decir lo dime, ¿no? O se lo dime, pero sí puedo decir dímelo, que también es válido. Dímelo. Estoy añadiendo el lo cual me indica que sí se puede cambiar por objeto directo. Por lo tanto, este cumple función objeto directo. No cumple ningún complemento porque después de la marca de la subordinada no hay ninguna preposición. No cumple no cumple función sujeto porque acá no hay ningún infinitivo. No cumple función atributo, complemento atributo, porque en primera instancia sí se ha podido cambiar a objeto directo. Si no se pudiera cambiar a objeto directo, ahí recién pruebo con función sujeto, con función complemento atributo, o si encuentro alguna preposición, verifico si tiene alguno de los otros complementos, ¿no? Y recuerda que la función del sujeto también no solamente funciona con el infinitivo dentro, también funciona con las otras marcas de la subordinada siempre y cuando delante de la oración esté el verbo copulativo es. Si no, tú sigue hallándolo mediante lo que viene a ser el infinitivo. Y el complemento de atributos siempre va a tener dentro del corchete la marca cualquier marca de la subordinada menos el infinitivo. Se arrepintió de llegar tarde. Llegar, infinitivo. Se arrepintió de. Aquí tengo preposición. Cuando yo tengo preposición, no va a ser ni objeto directo, ni sujeto, ni complemento atributo. Va a ser complemento adjetivo, complemento de verbo, complemento sustantivo. Entonces, tengo acá la marca de la subordinada que es llegar. Al costado tengo la preposición. Y tengo que fijarme qué hay al otro costado para definir qué tipo de complemento es. Arrepintió. Se arrepintió. Eso es un verbo. Por lo
tanto esto es complemento de verbo. Ganar las elecciones es su deseo. Aquí parece que tengo algo que modificar, ¿no? Lo correcto sería, y lo normal en una oración, su deseo es ganar las elecciones. Entonces muevo. Su deseo va aquí, su deseo es ganar las elecciones y ganar estaría yendo por acá. Pero tú sabes que la marca de la subordinada en esta oración en específico vendría a ser eh, ganar, ¿no? Ganar, porque es un infinitivo, ganar, todo lo que viene detrás. Y el otro, su deseo vendría a ser la proposición principal. Ganar las elecciones vendría a ser la proposición subordinada. Creo que anteriormente había marcado ganar solo, y luego las elecciones es su deseo, había marcado como la proposición principal, pero no. Lo correcto es hacer el cambio. Ahí te das cuenta mucho y te das cuenta mucho mejor de dónde a dónde viene la proposición subordinada. Entonces, si yo cambio, su deseo es ganar las elecciones, entonces ganar las elecciones es la proposición subordinada y su deseo es vendría a ser la proposición principal. Entonces, no te vayas a confundir con ese es. Ese es no tiene nada que ver ahí. Para que yo tenga una función sujeto y que dentro del corchete haya cualquier otro, cualquier marca de la subordinada, necesariamente el es tendría que estar delante, ¿no? Pero en este caso no es. Entonces hacemos lo siguiente. Su deseo es ganar las elecciones. Ganar. Yo tengo acá su deseo es, como tengo ganar, automáticamente pienso en un infinitivo, ganar. ¿Y cuál es el que tenía el infinitivo? La función sujeto. Ya, entonces como acá yo tengo ganar, que viene a ser marca de la subordinada y que pertenece a la función sujeto, entonces vendría a ser función sujeto. Y de esa manera lo he hallado. Por su deseo es eso, ¿no? Su deseo es eso. Entonces está cumpliendo esa función. Función sujeto. 10. Señale la alternativa en la que hay proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Proposición subordinada sustantiva y me está pidiendo específicamente un OD. Voy a probar. A ellas les resulta fácil aprobar el examen. Aprobar el examen, proposición subordinada por la marca aprobar. A ellas les resulta fácil, proposición principal. A ellas se lo resulta fácil, no cae, porque está hablando en plural, sería a ellas se los resulta fácil, no cae para nada. Entonces, objeto directo no es. A ellas, ¿qué podría ser? Aprobar. Ah, acá tengo aprobar, pues. Como tengo aprobar, dentro del corchete está el infinitivo, por lo tanto, función sujeto. Ellos decidieron viajar al sur del país. Viajar, ellos decidieron. Pero aquí, si el anterior me salió con función sujeto, es porque con objeto directo no se podía. Pero voy a probar si en el siguiente se puede. Ellos lo decidieron. Si se puede, sí concuerdo. Entonces elimino esto y este es función objeto directo. Parece que ahí es la respuesta, pero tengo que seguir analizando lo demás. Que vengas a mi casa me agrada. Aquí delante está la proposición, ¿no? Y cómo lo hallaría o cómo lo conjugaría mejor sería cambiando el orden. Me agrada que vengas a mi casa. Entonces tengo entendido que me agrada, preposición principal, que vengas a mi casa, proposición subordinada por la marca que. Entonces me agrada eso, ¿no? Puede ser o complemento, atributo o sujeto. Yo no puedo decir me lo agrada, no, pues no queda. Eh, entonces no es objeto directo, puede ser o sujeto o complemento atributo. Me agrada que vengas a mi casa. Me agrada eso. Ah, como tengo que, ¿y el que a qué pertenecía? Pertenecía a complemento atributo, porque al sujeto le pertenece el infinitivo.
o también le podría pertenecer el qué, el cómo, el cuándo, siempre en cuando el verbo copulativo es esté delante de la oración, pero como acá no hay ningún es delante, entonces viene a ser función, complemento, atributo. Estoy deseosa de verte pronto. Como acá tengo un de, entonces yo ya más o menos sé que es una preposición y entiendo cómo debo resolver. Este ver está cumpliendo función de infinitivo, simplemente que le ha añadido el te, el verte, vernos, o sea, el te y el nos vienen a ser pronombres que se han añadido al verbo, por lo tanto, eso no le va a quitar el infinitivo al verbo. Aquí viene la marca de la subordinada, por verte, de ver. Entonces, estoy deseosa de. Tengo aquí marca de la subordinada del infinitivo, al costado preposición y al costado tengo adjetivo. Por lo tanto, esto es complemento adjetivo. Ahora, el problema es dónde celebraremos el ingreso. Dónde, que viene a ser marca de la subordinada, y el problema es. Ahora, como yo tengo el problema es eso, ¿no? Eso o algo. El problema, entonces, como tengo acá dónde, automáticamente yo pienso en quién, en complemento atributo, porque acá no hay ningún infinitivo que me indique que puede tratarse de un sujeto. Ahora yo dije, puede ser que tenga un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, el sujeto, siempre y cuando el verbo copulativo es esté delante de la oración. Ahora, tal vez te puedes confundir porque acá hay un es, pero no, este es para que seas función sujeto tiene que estar delante. Aquí tiene que empezar la oración con él. Así. Pero como no es el caso y está simplemente al costado, no va a interferir en que tenga la función complemento atributo, porque dentro del corchete el complemento atributo tiene cualquiera de las otras marcas de la subordinada menos el infinitivo. Por lo tanto, este es un complemento atributo.